qué le había pasado, pero la respuesta todavía no la dice en ese momento. Luego de eso, Rachel apareció en una habitación y al ver la luna que para ella parecía falsa, buscó la salida para volver con sus padres. Lo único que recordaba es que llegó a un hospital, pero no era donde estaba ahora. Se encontró al salir de la habitación un pasillo con muchas cámaras y en una pared algo escrito que decía: ¿quién eres realmente? Deberías preguntártelo. ¿Quién soy? ¿Mi yo real o el yo que creo ser? ¿Un ángel o un sacrificio? Conócete y se abrirán nuevas puertas. Luego de leer lo que decía, entró a una habitación donde solo había una máquina de escribir, la cual escribió la pregunta de cuál era su nombre, luego el por qué estaba aquí. Ella solo recordaba que llegó al hospital, pero la máquina insistió el por qué, cambiando su pregunta de por qué estaba en el hospital. Ella respondió porque había visto gente morir y debido a eso la trajeron. Rachel solo quería ver a sus padres. En eso una especie de ascensor se abrió y ella pensó que era la salida, pero al subir a dicho ascensor, las puertas de este se cerraron y una mujer habló a través del parlante diciendo que la chica había sido escogida como un sacrificio y que comiencen los preparativos en todos los pisos. Al llegar a uno de estos, se encontró con un callejón del cual desconocía que había pasado toda especie de asesinatos, siguiendo el camino hasta encontrar a un pájaro, el cual quería que venga con ella para que salgan juntos de ahí, pero apareció un vendado, quien mató al pájaro y le dijo que su mirada la convertiría en una desesperación, así que le daría 3 segundos para escapar de él, y a cambio tenía que mostrarle su desesperación. Ella empezó a correr cuando él comenzó a contar. Logró encontrar un cuarto donde buscó un sitio para esconderse. El vendado también entró al cuarto y presentía dónde podía estar, pero no saldría por más que se lo pida. Bueno, yo tampoco me regalaría tan fácil, la verdad. Él empezó a usar su hoz para clavar los sitios donde podía estar, y literalmente Rachel se salvó por los pelos. Al ver que no estaba ahí, él se fue y ella salió del escondite en busca de una salida. En el camino encontró al pájaro que murió hace rato y ella decía que este pájaro era diferente. No se refería a ninguna ilusión, sino que antes de morir le pareció menos lamentable, así que quiso arreglarlo de alguna manera. Agarró aguja e hilo y al terminar se fue en busca de algún ascensor. Sin embargo, el vendado ya la había encontrado y esta vez no la dejaría escapar. Se lanzó contra ella, pero no acertó el ataque y logró llegar a un elevador con el cual llegó a salvarse, y en el siguiente piso sintió que alguien la perseguía. Dicha persona era el Dr. Danny, el que estaba a cargo de ella y el cual la tranquilizó, diciéndole que estaba a salvo con él y que el asesino que la perseguía no llegaría a este piso, así que le sugirió que buscaran juntos la salida, solo que él se rindió de encontrarla, al ver que no había una, pero le dijo a ella que mientras estén juntos, nada les iba a pasar. Decidieron revisar las habitaciones. En una encontraron un párrafo que decía: ¿qué es un deseo? No había razón de luchar por ello, después de todo, es algo que no tienes que lo deseas. Sin embargo, hay una limitación, no quebrantar las normas. Rachel no entendía a qué se refería, le preguntó a Danny, este le dijo que un deseo era diferente por persona, pero para él era tener los ojos perfectos, debido a que uno de sus ojos no ve bien, y si tuviera uno como los suyos, eso sería maravilloso. Ella obvio se asustó, y cuando iba a leer otra zona de la pared, él evitó que quite el polvo que tenía, porque no quería que se arruinen sus ojos, y la llevó a otra habitación, específicamente a una sala de operaciones. Ella ya estaba asustada, porque lo único que decía Danny eran cosas referentes a sus ojos, que eran hermosos, porque le recordaba los que tenía su madre, y por eso quería vivir junto a esos ojos. Luego de decirle lo más repelús que pudo escuchar, él le pidió que le ayude a buscar algo en la habitación de atrás, y en dicha habitación solo encontró varios ojos postizos, y lo que él supuestamente quería era uno de esos ojos falsos, así que le dio unos, y luego le dijo a ella que espere en el cuarto de operaciones, mientras que él se los ponía, advirtiéndole que no escape porque se iba a arrepentir. Ella volvió a la sala de operaciones, y sabía que no era el doctor que conocía, por esa razón intentó escapar, pero cuando logró forzar la puerta, esta sí se abrió, solo que detrás de ella ya estaba Danny, quien le dijo que no intentara escapar a otro piso, porque si lo hacía, él ya no podría hacerle nada, y su deseo solo era seguir viendo sus ojos que tenía, solo que ahora dejaron de ser esos ojos azules que tanto quería, así que ahora Danny le dijo que le diera sus ojos, y forzándola a que se los dé, Rachel le pidió que la dejara ver a sus padres de nuevo, a lo que él respondió que no se preocupara por eso, porque los volvería a ver en el otro mundo. Ella empezó a recordar lo que había vivido, y ahora dejó de luchar para vivir, algo que le fascinó demasiado a Danny, quien bajó la guardia y fue asesinado por el vendado, el cual lo mató solo por verlo tan feliz, e iba a continuar con Rachel, solo que al ser amenazada por él, esta ni se movió, y luego por los parlantes se anunció que al haber asesinado al dueño de otro piso, ahora el vendado sería considerado como un traidor y se convertiría en otro sacrificio. Por esa razón tenía que huir, solo que no sabía cómo abrir el ascensor, y Rachel lo buscó para pedirle el favor que la mate. La propuesta al vendado le dio demasiado asco y le dijo que en lugar de pedir tonterías, abra la puerta del ascensor. Ella le preguntó que si lo hacía, podría cumplirle ese favor. Él solo le respondió que debería obedecer lo que mandaba. Buscó las llaves en el cuerpo de Danny y consiguió abrir el ascensor. Esto hizo que él viera que es inteligente y para cumplir el favor que pidió, tenía que sacarlo de este lugar. Y una vez afuera, cuando ponga una cara mejor para él, ya que él solo mataba a las personas que eran felices, y como esto le pareció bien a Rachel, hicieron un trato. Luego él
se presentó como Zack y se dirigieron al siguiente piso, donde Rachel le preguntó si conocía el lugar donde estaban, y realmente no, le dijo él, solo aceptó venir porque le prometieron que podría matar personas, y seguro los demás dueños de piso vinieron por eso. Continuaron investigando el piso donde estaban, y lo primero que encontraron fueron tumbas, a las cuales no le tomaron mucha importancia, pero al seguir avanzando encontraron una tumba con el nombre de Rachel, y detrás de ella había un pasadizo donde solo podía entrar Rachel, quien le prometió a Zack que no escaparía, y al mismo tiempo que ella investigaba, le pidió a él que buscara algún mecanismo por estas tumbas, y que por nada del mundo rompa su tumba. Rachel, al continuar por el pasadizo y llegar a un cuarto, donde encontró una carta para ella, en la que decía que el dueño de este piso, que la estuvo observando y quería conocerla, pero Zack se entrometía en sus planes. Había hecho un lugar especial para ella, donde pueda descansar para siempre. Por otro lado, Zack odiaba que hayan hecho una tumba también para él, por eso agarró el pico que estaba ahí y empezó a romper su tumba, como las demás que estaban en ese lugar, y así uno de los escombros activó un botón que abrió una puerta del cuarto donde estaba Rachel, y dentro de la habitación encontró un libro sobre la mesa, en el cual estaba el registro de todas las personas que visitaron este lugar y la forma en cómo murieron. También estaba el perfil de ella. En eso las luces se apagaban y escuchaba la risa de un niño, cuando de pronto apareció una carta sobre la mesa, y quien la escribió le decía a Rachel que sabía lo que quería y podía hacerlo realidad. Luego de un rato, ella volvió con Zack, y luego de ver el desastre que hizo con las tumbas, le enseñó tanto el perfil de ella como su perfil, el cual leyó delante de él. Su nombre real era Isaac Foster, quien luego de escucharla, le preguntó si sentía miedo de él. Rachel le dijo que no le daba miedo, lo que le hizo recordar a él que hubo alguien que también dijo lo mismo, pero esa persona solo fingía no tener miedo para no ser asesinado por él, a quien le pareció divertido y le dejó 5 segundos para que escape, para al final matarla por mentirle. Pero este no era el mismo caso de Rachel. Ella sí quería que la maten, así que era inútil provocarle miedo. Luego de recordar el trato que hicieron, Zack destruyó la tumba que tenía el nombre de Rachel, ya que esa no era su verdadera tumba y solo conseguiría morir por él cuando salgan de este lugar, cosa que ella sospechaba, y le preguntó si en serio lo haría. Él le dijo que sí lo cumpliría, pero solo tenía que enojarse o llorar, alguna expresión facial para que le den ganas de hacerlo, pero aunque intentaba sonreír, los ojos de ella estaban muertos. Luego de esas preguntas, Zack encontró el interruptor que debería abrir alguna salida, la cual Rachel fue a buscar, y él esperó en el lugar que había destruido las tumbas, donde se apagaron las luces y en la oscuridad apareció el dueño de ese piso, un niño enmascarado llamado Eddie, el cual estuvo hablando de Rachel y su tumba. Quería hacer una tumba especial, ya que se enamoró a primera vista de ella y sabía lo que Rachel quería realmente, por eso tenía que matarlo a él, quien estorbaba en su camino, solo que ese no sería el lugar para hacerlo, así que desapareció. Y por el lado de Rachel, ella iba en busca de la nueva salida, el cual resultó ser un pasillo oscuro que la guió a otra carta, donde decía que no debía preocuparse porque también quería lo mismo que ella, y justamente el que escribió eso era Eddie, quien le decía en la oscuridad que podía conceder su deseo, exactamente el de morir, y solo tenía que confiar en él, quien apareció detrás de ella diciendo que la conocía muy bien y sabía la verdad sobre lo que pasó con sus padres. Rachel le preguntó entonces por qué estaba aquí, pero eso no se lo respondió y cambió de tema diciendo que podía matarla sin dolor, para luego hacer la tumba perfecta, y solo tenía que decirle que sí, pero por más que insistía ella no quería, ya que no quería dejar a Zack en este lugar. Y hablando de él, este sabía que estaba al otro lado de una de las habitaciones, y antes de que Rachel aceptara la propuesta de Eddie, Zack le dijo a ella que en este lugar hay muchas personas que quieren hacerlo, pero sería él quien termina haciéndolo, y lo había jurado por Dios, así que tenía que evitar ser asesinada por otra persona, y como a ella le pareció la mejor opción, se volvieron a encontrar luego de que Zack rompiera el muro que conecta con la habitación de ella. Eddie no entendía por qué eligió a Zack y no a él, esto se lo decía a ella mientras se escondía en la oscuridad, y antes de irse, le dijo que le estaría esperando para matarla, y cuando se fue, Zack le dijo a Rachel que si quería morir, que por lo menos sea de utilidad para él, y así como él lo dijo, ella le hizo recordar que lo haría por el juramento que le hizo a Dios, así que cuando confirmó que lo haría, se dirigieron al lugar donde Eddie lo estaba esperando, quien le volvió a preguntar a Rachel, insistiendo de por qué eligió a Zack, y la respuesta fue tan simple, era solo por el hecho de haberlo jurado por Dios, y para Rachel eso significaba mucho, cosa que Eddie no entendía, porque el único derecho que tiene es matar a todos los que están en su piso, y por eso era algo que Rachel no podía decidir, decía Eddie, quien como ahora no podía matarla sin causarle dolor, ahora lo haría de una manera violenta, pero para eso, en primer lugar tenía que matar a Zack, y para tener ventaja sobre él, apagó las luces, ya que Eddie tenía la capacidad de ver en la oscuridad, y para Zack esto era muy difícil, ya que no sabía dónde apuntaba su arma, y por poco casi mata a Rachel, a quien luego mandó a encender las luces de alguna manera. Ella tenía que encontrar el interruptor que las encendía, y mientras estaba haciendo eso, encontró un ataúd que le dijo Eddie que era para ella, pero cuando bajó la guardia, Rachel lo empujó y agarró el control que encendía las luces, así que ahora era turno de Zack para rematarlo, y aunque sea irónico, terminó en el mismo ataúd que hizo. Luego de matar al mocoso de los fetiches de tumbas, el control que tenía Rachel también servía para abrir el ascensor, el cual usaron para llegar al siguiente piso, donde lo primero que vieron fueron las rejas que les impedía el paso, y a través del parlante les habló la dueña de ese piso, la cual los estuvo esperando porque les pareció que eran criminales interesantes, y estaba increíblemente extasiada por jugar con ellos.
Por eso les abrió camino a ciertas habitaciones que solo ella podría abrir, y la primera fue un cuarto de fotos, donde se toman las fotos de los criminales para luego de tomarlas de ellos. Ella les abrió la siguiente puerta, y en esa habitación solo había una especie de tribunal, con muñecos como espectadores, y por estar cansado y no querer sentarse con uno de los muñecos, Zack eligió la silla de madera que sospechosamente estaba enfrente de los espectadores, y cuando Rachel le dijo que esa era la silla eléctrica para ejecuciones, comenzó el juego, en el cual ataron a Zack a la silla, y Katy, la dueña del piso, y la que dirigía el programa de ejecuciones, quien estaba emocionada por empezar los castigos para el culpable. Así que con la primera descarga que lanzó, la cual logró aguantar Zack, inició el juego con un mecanismo que Rachel tenía que resolver, y hasta que eso pase, él recibirá las descargas de parte de Katy. Rachel no quería que este muera, así que con la pista que Katy le dijo, ella observó a los espectadores buscando cuál sería la solución del mecanismo. Mientras tanto, Zack seguía sufriendo las descargas y deseaba al salir de esto matar a esa sádica de este piso. Rachel al parecer había encontrado la respuesta al mecanismo, por eso agarró el arma de Zack y empezó a ejecutar a cada uno de los muñecos, lo cual terminó liberándolo, y Katy les abrió la siguiente puerta hacia los demás castigos que estaban por recibir, llegando a una habitación que claramente era peligrosa. Don Ramón nunca se equivocaba al decir peligro cuando veías una calavera, porque dentro de dicha habitación, luego de quedar encerrados al entrar, Katy les presentó el siguiente castigo. Era una habitación herméticamente cerrada, donde liberaría un gas venenoso, el cual ellos tenían que aguantar hasta encontrar la salida, y como acto de buena fe, les dejó una máscara de gas, pero eso sí, pondría un tiempo límite, aumentando el veneno en el aire. Al comenzar la prueba, Rachel y Zack no decidían quién debería llevar la máscara de gas. Al final se tornaron cada que uno no pueda respirar. Luego se pusieron a revisar cada lugar de la habitación, buscando algún mecanismo, el cual tardaron en encontrar, y cada vez se les hacía más difícil respirar, pero encontraron la solución al mecanismo, pesando el pie de un cadáver que estaba ahí, el cual abrió un conducto en el techo, por donde Zack lanzó a Rachel para que continúe su labor de sacarlo de ahí. Ella llegó a encontrar una tarjeta de acceso que debería abrir la puerta donde estaba, pero Zack, por meterla bruscamente, terminó doblándola, y justo luego de eso, había acabado el tiempo, y Katy les iba a mostrar el veneno especial que tenía para ellos. Se podría decir que ahora sí conocerían a San Pedro, pero luego de que Zack le diga a Rachel que el único requisito para que la mate era que lo saque con vida de este lugar, ella rápidamente hizo una bomba con pilas y usó el veneno como gas combustible, lo que hizo explotar la habitación, y se salvaron porque Zack y ella se escondieron en uno de los casilleros que estaban adentro. Sin embargo, no quitaba que ahora Rachel estuviera cansada por el veneno, y Zack lo notó porque ahora caminaba más lento que él, y como no podría avanzar sin ella, porque era la que tenía más IQ entre ellos, Zack decidió que descansaran un momento en una habitación donde no llegaban las cámaras, y donde él también se quedó descansando, recordando cómo vivía con una pareja de casados, que compraba niños para usarlos como mano de obra, y cada niño que moría, mandaban a Zack, que en ese entonces también era un niño, a enterrar el cadáver. Al despertar del sueño que tuvo, Rachel ya estaba lista para ir a la siguiente habitación, donde esta vez encontraron una casa de muñecas que Zack conocía muy bien, ya que era algo relacionado con su pasado, y el juego en esta ocasión, uno de ellos haría de director y otro sería el trabajador, así que uno tendrá que resolver el acertijo y el otro tendrá que obedecer. Rachel en este caso eligió ser el director, y una vez eligió comenzó el juego. Rachel tenía que resolver los problemas que estaban en cada cajón, los cuales revelaban unas órdenes que Zack tenía que cumplir. Primero era poner al hombre y a la mujer en la sala de la casa de muñecas. Él ya sabía de qué trataba esta historia, porque se trataba de la historia de su vida, y era algo que le enojaba recordar, pero no podía romper la casa de muñecas, ya que era la única forma de salir de ahí, así que tuvo que continuar obedeciendo como lo hacía de niño, cumpliendo las órdenes de esa pareja de casados. Al final pasaron esa prueba, pero fueron separados, y ahora estaban por jugar otro de los castigos de Katy. En este caso cada uno tenía una jeringa, una era en vitaminas y la otra era una droga peligrosa. Obvio no les dijo cuál era cuál, así que ahora no había ninguna forma de salir de esto sin inyectarse las jeringas, ya que sí o sí lo tenían que hacer para pasar al próximo castigo. Una opción era que Rachel se inyecte las dos, pero si moría, Zack no podría salir de ahí, y por eso él no la aceptó, así que hizo un lado el odio de ser usado por otros para inyectarse las dos jeringas, logrando así pasar la prueba, pero ahora Zack sufría alucinaciones y no podía contener sus ganas de sangre, y como justo llegó Rachel a su lado, él iba a matarla en ese momento, cosa que para ella estaba bien, pero así él no cumpliría su deseo de salir de ahí, y fue algo que lo hizo entrar en razón, así que por más que quería matarla, le dijo que evitara que lo haga todavía, recordando cómo se rebeló contra las personas que le daban órdenes cuando era niño. Una noche entró al cuarto de esa pareja y terminó asesinándola mientras dormían, solo que en este caso quería que Rachel escapara de él, con el objetivo de cumplir la promesa. Ella lo entendió, sabía que no escapaba para sobrevivir, sino para que Zack cumpla su promesa de matarla. Siguió corriendo hasta llegar a una habitación donde no había salida, y antes de que Zack estuviera a punto de matarla, una bala atravesó su brazo, evitando así que levante su arma. Dicha bala había sido disparada por Katy, quien había colocado 4 ametralladoras en el techo, y podía en cualquier momento empezar a disparar. Su finalidad era igualar el campo de juego para ellos dos, por eso le dio un arma a Rachel para que se maten entre ellos, y solo juzgar a uno, solo que Rachel no aceptó hacerlo.
hacerlo, así que le quedaba a Zack terminar con esto, ya que todavía estaba bajo los efectos de la droga, pero estando así, sabía que los ojos de Rachel seguían muertos, y por la emoción de imaginar la verdadera sonrisa de ella, tenía tantas ganas de matar que decidió matarse él mismo, final que a Katy no le gustó, ya que Rachel le pareció una persona demasiado aburrida. Hubiera sido mejor ver a Zack lleno de agujeros que a una delincuente que era un fracaso, pero se dio cuenta que él seguía vivo, y antes de que lo mate Katy, Rachel apuntó con el arma, la cual estaba descargada, así que mucho no pudo hacer. Solo veía cómo pisaba el rostro el convaleciente Zack, pero no permitiría que ella lo mate, no sin antes que él cumpliera su deseo. Es entonces donde Rachel sacó una pistola de su mochila, y como esta sí estaba cargada, le llegó a disparar en el abdomen, pero todavía le quedaron fuerzas a Katy para gritar que ahora jugaría como una delincuente, solo que antes de que presionara el botón de las ametralladoras, Zack le cortó el brazo, para luego rematarla, aunque eso no quitaba que se haya abierto el estómago con su arma, pero según él se podía continuar por la emoción de matar a alguien que se emocionó de haber recibido un disparo, solo que yendo al siguiente piso, este no tuvo fuerzas para seguir debido a la herida que tenía en el estómago, y luego de caer desmayado, Rachel tuvo que continuar en busca de medicinas. Llegó a una especie de salón donde salió un humo que la hizo alucinar, viendo palabras en el aire que le decían que confesara sus pecados. Esa sería una prueba para ella, y cuando los conozca se abrirán algunas puertas. De pronto apareció enfrente de un espejo, donde las mismas palabras le preguntaba si era un sacrificio o un demonio. Tenía que responder sin mentirle a Dios, sin embargo las palabras luego le dijeron que esto era un confesionario. Tenía que conocerse a sí misma, pasó de estar enfrente a un espejo que se quebró a un cuarto triangular, donde esta vez escuchó la voz de un señor que le preguntaba si reconocía sus pecados o solamente los ha ocultado. Es por eso que ahora tenía que confesar cuáles eran sus pecados, y luego de que aparecieron unos cuadros a su alrededor, los cuales desgarró con un pedazo del espejo, y después apareció uno diferente. Era una familia de ovejas de las cuales salieron dos personas. Lo que hizo con ese cuadro fue lo mismo que con los anteriores, lo desgarró, pero la diferencia era que había salido sangre de este, la cual recolectó como prueba de su pecado, y continuó su camino con el objetivo de avanzar rápido y volver con Zack. Atravesó una puerta que la llevó a una iglesia y estaba enfrente de la imagen de un ángel, donde arrojó la sangre que recogió, y cuando lo hizo, apareció un sacerdote detrás de ella, el cual le preguntaba quién era, y resultó que era el dueño de ese piso, pero no iba a juzgarla sin conocer qué tipo de persona era, así que le preguntó qué estaba buscando. Ella le pidió algo para la hemorragia, y el sacerdote le dijo que aquí no encontraría algo así, pero le recomendó que fuera al piso de Dani para encontrar unos medicamentos, y podía llevarla de regreso, pero antes tenía que pasar una prueba. Solo quería saber quién era ella realmente, algo que por el momento Rachel necesitaba tiempo para pensarlo. Por eso volvió con Zack, a quien encontró despierto y arrastrándose para ir en busca de ella, quien le dijo que volvería al piso de Dani para encontrar medicamentos, y hasta que vuelva le pidió que no se mueva. Zack, antes de que se vaya, le encargó que pasara por su piso, donde había dejado un cuchillo, el cual quería que le traiga, y al volver con el sacerdote, aceptó la prueba que tenía para ella, así que primero bajaron al piso de Dani por los medicamentos, pero no bajaron directamente. Primero pasaría una prueba en cada uno de los pisos. El primero fue el de Katy, donde solo tenía que encender la electricidad del lugar, pero no sería tan fácil, porque ahora tenía que eliminar aquellos que Katy tenía encerrado en las celdas, pero esto también fue una alucinación de ella, solo que igual no dudó en matar a esas personas, por el simple hecho de interponerse en su camino, y luego de hacerlo fue atormentada por el espíritu de Katy, diciendo lo que hizo con personas que solo querían dejar de sufrir, y todo para que Zack la mate al final. Realmente era una pecadora. Una vez terminó su labor de encender la electricidad de ese piso, volvió con el sacerdote, quien le preguntó por qué se deshizo de las personas que se interpusieron en su camino, y sin hacer alguna expresión, le respondió que solo lo hizo porque se metieron en su camino. Al responderle eso, fueron al piso de Eddie, el cual ya no estaba donde había muerto, y Rachel le preguntó al sacerdote por qué tenía que hacer todo esto, y lo que respondió él era que ella era alguien anormal. Continuaron de camino a la habitación donde se encontraba el interruptor de la electricidad, y pasando por el lugar donde Zack destruyó las tumbas, salieron manos que se interpusieron en el camino de Rachel, y eran de las personas que Eddie había enterrado, con las cuales Rachel no tuvo compasión, y pisó cada una hasta llegar al interruptor, donde se encontró con el espíritu de Eddie, quien le preguntó por qué pisó esas manos de las personas que no eran felices, y llegó a la conclusión de que era demasiado egoísta, al pensar solo en sí misma. Luego de escuchar las palabras de él, Rachel volvió con el sacerdote, el cual le preguntó lo mismo que en el piso anterior, ¿por qué aplastó las manos de las personas que se interpusieron en su camino? La respuesta que dio esta vez es que las manos eran de juguete. Cuando llegaron al piso de Dani, le dijo que vaya por las medicinas, y luego el ascensor que la lleve al piso de Zack, pero en el camino en busca de las medicinas, fue atacada por una especie de slime, el cual desapareció cuando se hirió con un pedazo de vidrio. Al llegar a la habitación donde murió Dani, su cadáver tampoco estaba, y cuando siguió buscando las medicinas, las cuales no encontró, y por dicha razón tenía que volver con Zack, empezó a dudar del sacerdote cuando se encontró con él, ya que le había dicho que habían medicinas en este piso, y la única explicación que le dio él fue que era por causa de ella que habían desaparecido, y la convenció antes de que vuelva con Zack que vaya a su piso a traer lo que le pidió él, quien estando inconsciente, soñó lo que hizo luego de matar a la pareja de casados. Pasó por una carretera donde encontró
encontró a una mujer a la cual mató y se quedó a dormir en su coche. La mañana siguiente, un anciano que era ciego y al cual no mató por este motivo, lo encontró y le dijo que si tenía hambre o no tenía un lugar donde pasar la noche, podía quedarse en su casa. Claro, también le dijo que si no quería, solo podía irse. Pero él se quedó y como fue amable con él, sintió un sentimiento que Zack nunca había sentido, el cual no sería aunque mata a ese anciano. Por eso una noche salió a las calles de la ciudad y por más que mató a una persona no dejaba de sentirlo. Cuando volvió a la casa del anciano, este le contó que había matado a un hombre, solo porque quería hacerlo. El viejo solo le preguntó qué haría ahora y lo cubrió para que descansara. La mañana siguiente, el viejo salió de compras, pero ya siendo de noche ese mismo día, este no había vuelto. Zack encontró una carta, la cual no podía leer porque no sabía, y decidió salirlo de encontrar un cuchillo. De camino hacia donde iba, encontró una multitud observando lo que era un asesinato. El anciano era la víctima, y todo fue obra de un ladrón que solo quería dinero, al cual Zack encontró y escuchó que había sido el asesino del anciano. Así que solo por estar feliz con su pareja esa noche, este los mató a los dos, recordando que ahora su finalidad era matar a las personas que eran felices. Volviendo al inconsciente Zack, Danny había aparecido delante de él, quien despertó apenas sintió su presencia, y al no saber dónde estaba Rachel, cayó en el engaño de que Zack la había matado, pero luego de darse cuenta que no era así, le propuso darle medicinas a cambio de que le diera los ojos de Rachel, pero Zack no aceptó porque sería aburrida matarla si no tuviera los ojos, así que Danny no tuvo otra opción que avanzar hasta encontrarse con Rachel, quien al llegar al piso de Zack y conseguir vendas y el cuchillo que le pidió, volvió lo más rápido con él, pero no lo encontró en el lugar donde lo dejó. Creyó que pudo ser el sacerdote, solo que este le dijo que al no encontrar el cuerpo de Danny en su piso, él seguía vivo, y posiblemente fue él quien se llevó a Zack. Luego de que Rachel se dé cuenta de que Zack puede estar en peligro, antes de salir a buscarlo, el sacerdote la detuvo, diciendo que su existencia provocó caos en el edificio y tenía que ser juzgada. Pensó ponerla a prueba porque le dijo que quería curar las heridas de Zack, pero solo para cumplir la promesa que le hizo sobre matarla cuando salgan de aquí. Y al pasar por los pisos, el sacerdote se dio cuenta que era alguien egoísta, y aunque Zack haya jurado por Dios que la mataría, le dijo que esa promesa dependía de Dios para que se cumpla, pero si Dios no estuviera de acuerdo, ¿qué haría en ese caso? Ella no sabía qué responder, así que el sacerdote siguió con la prueba de ella, drogándola de nuevo con un gas, y el cual la hizo ver una serpiente de la cual huyó, hasta que se encontró con Zack, quien la despertó de la alucinación que estaba viendo. Le habló de las medicinas que seguro se las llevó Danny, y cuando le dio el cuchillo, él estaba listo para continuar con ella, la cual lo detuvo para tratar su herida con las vendas, pero al recibir la amabilidad igual que el anciano, le dijo que lo dejara así, y que podría continuar como estaba, ya que los monstruos como él no mueren tan fácilmente. Al seguir por el camino que se fue Danny, Rachel estuvo preguntando varias cosas a Zack, debido a que tenía curiosidad en saber más de él, cuando de repente fueron atacados por una serpiente, la cual esta vez no era ninguna ilusión, y al estar a punto de atacar a Rachel, Zack tuvo que usar su arma más pesada, y lo que ocasionó que pierda más sangre. Rachel intentó que esta vez se quedara a descansar, mientras ella seguía con la búsqueda de las medicinas, solo que él no estuvo de acuerdo, porque aparte de tener la pistola descargada, no tenía la fuerza para enfrentar a Danny, y además le dijo que su juramento que hizo por Dios solo era una promesa de él, ya que Dios no existía, algo que al escucharlo Rachel, esta ya no sabía qué hacer, debido a que todo lo que hacía hasta ahora era gracias a su creencia, pero luego de pedirle a ella que sonría, la dejó ir sola, solo que antes le dio su cuchillo para que se proteja. Al continuar las huellas que dirigían a Danny, entró de nuevo a una alucinación, viendo a los demás dueños de pisos, y los cuales destruyó porque quería regresar rápido con Zack, hasta que volvió a encontrarse con el sacerdote, quien no le dijo dónde se fue Danny, pero ahora él tenía sus medicinas. Ella le dijo que se las dé para curar a Zack, pero antes de hacer algo, el mismo gas que le producían alucinaciones empezó a aparecer, y estaba siendo atormentada por la necesidad de acercarse a Dios para que acepte su promesa con Zack, y el sacerdote la consideraba una bruja, al causar sufrimiento a muchas personas, así que ahora empezaría el juicio para determinar si en realidad lo era. Ella ante el supuesto tribunal decía que solo tenía una promesa con Zack jurada por Dios, así que llamaron al primer testigo. Entre los tres dueños de pisos, fue Katy la que habló primero, y declaró que Rachel, aunque parezca una niña dulce, era realmente una bruja, mostrando videos alterados para hacerla quedar mal ante todos. Pero antes de que siga culpándola, Danny pidió que mostrara la siguiente parte del video, donde disfrutó ser disparada por Rachel. Aún así, Katy pidió que sea castigada al ser una bruja, y el castigo que propuso fue una tortura con agua, y la cual hicieron, pero en lugar de que Katy vea la cara de desesperación de Rachel, solo vio la misma cara de siempre. Una vez terminó el castigo que propuso, el sacerdote le dio paso a Eddie para que dé su declaración. Este decía amar mucho a Rachel, tenían muchas cosas en común y sus deseos coincidían, por eso hizo una tumba para ella, solo que terminó rechazando todo lo que hizo, ya que solo pensaba en ella misma, y al no conocer la felicidad, terminaba ignorándola. Debido a todo esto, la consideró también como una bruja, y quiso que la castiguen siendo empalada hasta morir, pero ella siguió ignorando a Eddie antes de ser castigada. El sacerdote sabía que él había sido corrompido por la bruja al querer ser aceptada por ella, así que terminó con su declaración, y pasó con la de Danny, quien habló de lo bueno que tenía Rachel. Desde que la conoció tuvo esos ojos vivos, pero a la vez muertos. Por esa razón decía
deseaba esos ojos que tanto estaba buscando. El tipo alucinó mal, halagando tanto sus ojos, tanto que su declaración no tenía sentido. Por eso el sacerdote la detuvo para terminar con el juicio, anunciando que Rachel era una bruja, y antes de ser castigada, ella negaba que hacía todo esto para engañar a las personas. Además que el dios en el que ella creía no diría que era una bruja, y el sacerdote le confesó que la razón de eso era que su dios no existe. El dios del que ha estado hablando él era de sí mismo, considerándose él como uno, ya que para el sacerdote, tener un corazón que cree en Dios hace posible la existencia de este. Rachel, luego de escucharlo, no podía aceptar que su dios no exista, y se negaba a ser asesinada por el sacerdote. Por eso, luego de tener un sueño donde veía a Zack como algo valioso para ella, se liberó con el cuchillo que le dio él, diciendo que Dios estaba con ella. Al salir de la alucinación, él le dijo al sacerdote que ella no era ninguna bruja, y el trato que hizo era una promesa que venía de su dios. El sacerdote, al ver que igual estaba equivocada, decidió aceptar que perdió la esperanza de purificar a la bruja, llevándola así hasta las medicinas que le quitó Dani. Y antes de volver con Zack, Rachel le explicó que no lo iba a matar, siempre y cuando no se mete en su camino. Luego de llevarse las medicinas para tratar a Zack, él despertó y cuando vio que había vuelto con las medicinas y estaba por coser su abdomen, la felicitó por el buen trabajo que hizo y le preguntó por qué lo ayudaba tanto. Ella le contestó que lo consideraba su dios, cosa que no entendía, así que luego de tratar las heridas de Zack, esta la dejó descansar, para luego cuando estuvieron listos, ambos siguieron el camino hasta llegar al siguiente piso. Rachel le preguntó a Zack cómo se hizo las quemaduras en su cuerpo y le empezó a contar que fueron provocadas por el novio de su madre, quien luego de sanarlo y cubrirlo de vendas, lo vendió por unas monedas. Le preguntó eso porque quería saber más sobre él, a quien luego no pudo contarle cómo murieron sus padres. No quería que se entere, porque seguro la odiaría por lo que pasó, y justamente al llegar al siguiente piso, ella se dio cuenta que la puerta conducía al lugar donde se revelaría quién era ella, quien al no querer que se entere del crimen que cometió, evitó que él vea los cadáveres que estaban cocidos en la habitación y le pidió que la matara ahora, solo que él había prometido matarla cuando salgan de aquí y ponga una mejor cara, pero estaba desesperada de que lo haga en ese momento, y debido a eso se desmayó. Zack no sabía qué le estaba pasando desde que llegó a este piso, y luego de escuchar ruidos en otra habitación, él se dirigió a donde se producía ese ruido, pero solo era una distracción para que Dani, que había llegado a ese piso antes que ellos, se encerrara en la habitación donde Rachel se quedó inconsciente, así que ahora estaba en sus manos la seguridad de ella, y le dijo a Zack que al no saber nada de Rachel, le sugirió que descubra quién era ella en realidad, encontrará las pistas en este piso, y dependiendo de la respuesta que le den, lo dejaría salir pero sin ella. A Zack no le quedaron muchas opciones, y empezó a buscar en todo el piso la respuesta que Dani quería. En el proceso fue activando varias trampas, y abriendo nuevas puertas que lo conducían a más trampas, y llegó a una puerta donde del otro lado habían muchas más trampas. Por otro lado, Rachel había despertado, y al no ver a Zack con ella, intentó ir a por él, pero Dani no la dejó, y aparte la atormentó con que pronto Zack notaría quién vivía en este piso, el cual estuvo a punto de morir, pero fue salvado por el sacerdote, a quien Zack le preguntó qué hacía en este piso, y para resumir la fumada que dijo, solo trajo a personas que no dudaran en matar a otras, y entre ellos estaba Zack, solo que él era demasiado inocente, pero cambió por un motivo, y ahora quería salir de este lugar acompañado de Rachel, así que le preguntó cuál era ese motivo por el cual rompía las normas. Comenzó a recordar todo el camino que recorrió con Rachel, pero no terminó contestando su pregunta. El sacerdote le dijo que ellos dos estaban en una prueba hecha por él, para ver en qué se convertían, así que lo ayudó, diciéndole cómo se abría la puerta de la habitación de Rachel. Solo necesita el cartel con el nombre del residente, o sea, con el nombre de ella, el cual encontró en otra habitación, donde estaba la foto de ella con sus padres, y todo esto lo estaba viendo Rachel, ya que Dani le mostró lo que hacía Zack a través de las cámaras, y le decía que pronto él descubriría la verdad sobre ella. Zack encontró el cartel con el nombre de Rachel, y estaba por abrir la habitación, la cual ella no quería que viera, pero no pudo evitarlo por culpa de Dani, y en dicha habitación había un televisor, donde estaba pasando la noticia sobre el incidente de los padres de Rachel. Ellos fueron encontrados muertos y cosidos con hilo. Su hija estaba ilesa pero con un comportamiento confuso. Rachel, cuando vio la reacción de Zack por las cámaras, supo que todo había acabado. La grabación que se mostraba tenía la historia de ella. Era alguien que tuvo una familia disfuncional por culpa de su padre alcohólico, quien golpeaba a su esposa, y el día que Rachel iba a pedirles permiso para tener una mascota, la madre de ella enloqueció al sentir miserable su vida por culpa de su esposo, e iba a vengarse por eso. Rachel siguió buscando el permiso de tener una mascota, pero solo se llevó de parte de su madre unas palabras de odio, que por culpa de ella no podía salir de este infierno. Luego de eso, Rachel fue a ver al cachorro que quiso adoptar, pero este solo la mordió, y lo que pasó después fue que estuvo en su habitación arreglando el cachorro, el cual estaba muerto y cocido en una caja, y los padres, al ver que su hija se volvió loca, el padre empezó a echarle la culpa a su esposa, y esa noche terminó matándola. Al ver que su hija lo vio, también iba a matarla a ella. Este le dijo que eran iguales, mataban a todos los que sean una molestia, pero Rachel solo dijo que ahora el cachorro era suyo, y sacó la pistola que guardaba su madre, para matarlo y convertirlo en su familia perfecta, uniendo al final el cuerpo de sus padres. Zack terminó de ver la grabación, y volvió al cuarto donde estaba ella. Dani le abrió la puerta, y solo para hacer que Rachel y
Zack se separe, amenazándolo con un arma, preguntándole a Zack qué prefería, morir o dejar de ser el dios de Rachel. Él respondió lo que Danny quería, nunca se consideró el dios de Rachel, quien no aceptó que no lo fuera y le apuntó con una pistola que el mismo Danny recargó. Zack le preguntó si en serio lo mataría, pero ella solo se escondió de él, el cual trató de alcanzarla, pero Rachel solo escapaba, mientras le tendía algunas trampas, hasta que logró llegar donde ella, y Danny ya estaba detrás de él, listo para cumplir el deseo de Rachel, quien fue la primera en disparar, pero su objetivo no era Zack, sino Danny, debido a que ella quería acabar con Zack por su cuenta, y una vez murió Danny, lo último que quería Rachel antes de morir era convertir a Zack en su dios, o sea matarlo y hacer lo mismo que hizo con sus padres, pero él no dejó que alguien como ella lo mate, y cuando los papeles se invirtieron, Zack estaba por matarla, solo que ella le dijo que no quería morir tal y como era ahora, aparte de que ya no era su dios, a lo que este le dijo que la promesa que hicieron no lo hizo con Dios, sino con él, a quien no le importaba el crimen que ha cometido, ya que él era un asesino y no le importaba eso. Así hizo que se diera cuenta que él siempre estuvo con ella, y no Dios. Ella abrió los ojos y dejó de verlo como tal. Ahora que era consciente de eso, le dijo que ambos juren que sería él quien la mate, y cuando lo hizo, los dos fueron en busca de la salida, la cual Rachel sabía dónde estaba, pero para ir ahí, tenían que volver a bajar, y como la energía del piso se había ido, ella tuvo que ir a la habitación donde estaba el generador. Rachel iría sola para despedirse de todas sus pertenencias, y ahí encontró al sacerdote, quien como descubrió que Zack no era su dios, le preguntó el por qué le prometió a alguien que no lo era cumplir su deseo, y ella decía que al confiar en Zack era una promesa que hicieron confiando en el otro. El sacerdote notó que había cambiado su forma de pensar, pero su deseo seguía siendo el mismo, el de morir. Luego de preguntarle eso, la dejó seguir su camino, no sin antes decirle dónde estaba la salida del edificio, y al volver con Zack, fueron a recoger la pistola que ella tenía, y se dieron cuenta que Danny seguía vivo, ya no estaba donde supuestamente murió, y la pistola que vino a buscar ya no funcionaba, así que solo les quedó dirigirse a la salida del piso de abajo. Rachel se dio cuenta que alguien además de ellos había vuelto a ese piso. Lo que pensaron es que podía ser Danny. Al llegar al piso del sacerdote, encontraron el pasaje que los dirigía a la salida del edificio. Eran un montón de escaleras, y mientras subían, Zack le regaló su cuchillo a ella para que se proteja. En eso sonaron unas alarmas que avisaban que el edificio detonaría, lo que significaba, bueno, no hace falta aclarar que tienen que correr o morirán aplastados por escombros. Y en medio del camino de las escaleras, unas rejas les impidieron el paso, y Zack intentó de todo para romper dichas rejas, pero nada funcionaba, y peor que el fuego les había alcanzado, al cual este le tenía miedo porque le hacía recordar cómo lo quemaron de niño, pero tuvo que dejar su miedo atrás porque no solo él moriría, sino Rachel también, así que usando su guadaña rompió las rejas, y ahora se encontraba perfectamente. Estuvieron avanzando con lo motivado que estaba, y eliminando cualquier obstáculo con su arma. Llegó un punto en la que se rompió, pero por fin habían llegado a la salida. Justo ahí se le ocurrió a Rachel sacar el tema de que quería morir por sus manos, pero quería que él lo haga porque quería, y este sí pensaba hacerlo, por eso la mantuvo viva hasta que saliera. Él nunca hacía las cosas que no quería, y lo más importante, a él no le gustaban las mentiras, y antes de que ambos salieran, Danny le disparó a Rachel, les dijo que fue él quien activó la alarma de emergencia para que se destruya el edificio, y se burló de ellos porque la promesa que hicieron no se cumpliría. Zack estaba completamente en desventaja contra Danny, el cual estaba impidiendo que se llevara a Rachel, quien le dijo a Danny que Zack era un humano y no un monstruo, por eso no le importaba si no le daba todo lo que quería, ya que ella solo quería que alguien la mantuviera viva hasta que llegara su muerte, y la promesa que hizo con Zack no sería arrebatada por nadie, por eso ella se la llevaría consigo, ya que no importaba si la cumplía. Danny sintió lástima por ella y le disparó de nuevo, ya que para él, el que ella ya perdió su soledad, la convertía ahora en alguien lamentable, y antes de que Danny pueda disparar de nuevo, el sacerdote le disparó con una ballesta y le ordenó a Zack que salga con Rachel, ya que era la única forma de salvarla, y era lo que estaba por hacer, mientras que el sacerdote detenía a Danny, quien le dijo que todo lo que hizo fue por el bien que se respeten las normas del edificio, pero lo que era una mentira, para ocultar su verdadero objetivo. Él quería volverse al dios de Rachel, y fue algo que aceptó al final, porque quería darle a sus ojos sin esperanzas un poco de su amor durante la eternidad, solo que ahora que había conseguido a Zack y no estaba sola, ya nadie lo aceptaría a él. Al final el sacerdote le confesó que todas las personas que reunió en este edificio eran hermosos por su devoción, y Danny era uno de ellos, teniendo un final en donde pudo volver a ver a su madre. Zack había salido del edificio y afuera lo esperaron la policía. Él sabía que la única forma de salvar a Rachel era entregándose, y fue lo que hizo. Rachel fue llevada al hospital. En las noticias se informaba que era la niña de la cual aún se investigaba el caso de sus padres, y Zack fue identificado como el responsable de varios asesinatos, y el oficial a cargo de él solo informó que este preguntaba si Rachel estaba viva, y al saber que sí lo estaba, se alegró, mientras que la persona encargada de Rachel solo informó que ya no se cansaba de preguntar por Zack. Rachel siguió un tratamiento psicológico, pero ella permanecía sin importarle nada, y seguía con los mismos ojos de siempre. Se estuvo evitando desde que entró a este lugar de recuperación que no supiera nada de Zack, pero una noche la encargada le contó a ella que el asesino Isaac Foster estaba sentenciado a muerte, pensando que eso la haría descansar bien esa noche, pero para ella era lo contrario.
escritorio y se llevó la sorpresa al escuchar la ventana de su cuarto romperse. Zack había llegado esa noche a donde estaba ella, quien le preguntó si aún la quería matar. Este dijo que nunca dejaba ir las cosas que quería hacer y como volvió para cumplir la promesa que hicieron, ella no dudó ni un segundo en ir con él, pidiéndole que por favor la matara. Lo único que se logró ver luego fue la ventana llena de sangre y el cuchillo que Zack le dio a ella en su habitación.